buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar, por supuesto, para Residencias Cooperativas de Turismo. Es un honor tener al doctor junto con nosotros y por supuesto que creo que para todos ustedes también. Menos mal hicimos la charla aquí porque en el teatro no entraba. Bueno, la idea es que yo no hable mucho, sino que el doctor aquí sea el protagonista. Hay mucha gente, por lo cual, por supuesto que luego de la exposición habrá preguntas. Lo que le vamos a pedir, en función de la experiencia, es que sean preguntas concretas, no análisis, ni ideas, porque si no esto puede durar hasta las 5 o 6 de la mañana. Tenemos tiempo. Como metodología. Preguntas concretas. Residencias ha comenzado, como todos los años, ustedes saben, un ciclo de charlas libres, abiertas, como esta. Hemos comenzado con el doctor Atilio Borón, 2 charlas. La semana pasada estuvo Nora Beiras, hoy está Raúl Zaffaroni. La semana que viene Felipe Piña, luego vendrá Daniel Filmus, luego vendrá Víctor Hugo Morales, luego vendrá Telma Luzani, en fin. Como dijo Atilio en la última charla, vamos a cambiarle el nombre a este lugar. En vez de residencias cooperativas, vamos a ponerle resistencias. Creo que todos sabemos quién es Raúl, pero no está de más hacer un repaso. El profesor, doctor, honoris causa múltiple, Eugenio Raúl Zaffaroni, es catedrático emérito de la Universidad de Buenos Aires y uno de los tratadistas más importantes de la ciencia penal iberoamericana. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Litoral y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina desde 2003 hasta 2015. Es además profesor emérito y director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Doctor honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad Degli Studi de Macerata, Italia, de la Universidad de Morón, 2006, de la Universidad Privada Anterior Orrego, Perú, de la Universidad de Udine, Italia, de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, de la Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, y de muchas más universidades de América Latina. Entre los diversos premios y condecoraciones recibidas, se destacan el Premio Estocolmo de Criminología 2009, recibido en la capital sueca junto a John Hagan, y la Orden del Mérito del Gobierno alemán, vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, siendo además integrante del Comité Científico de la misma. Es el presidente y fundador de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, miembro del panel de juristas eminentes de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra. Fue becario de la UEA en México y de la Max Planck Stiftung en Alemania. Presidió durante muchos años el ILANUD, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Es autor de proyectos de reformas a los Códigos Penales argentino, 1991, ecuatoriano, 1969 y 1992, y costarricense, 1991.
Actualmente preside la Comisión de Reforma Integral al Código Penal de Bolivia. Ha publicado más de 25 obras, entre las cuales las más importantes son Manual de Derecho Penal, editado también en México y Perú, y adaptado al derecho penal brasileño en coautoría con José Enrique Pierangeli. Su tratado de derecho penal en 5 volúmenes, reeditado también en México, En busca de las penas perdidas, traducido al portugués y al italiano, y estructuras judiciales, traducido al portugués. Su nuevo Derecho Penal Parte General, editado desde el año 2000 en varios países de América Latina, reemplaza al viejo tratado y tiene traducción portuguesa de Nilo Batista. Es autor de numerosos artículos, folletos y trabajos breves. Participa en publicaciones periódicas nacionales e internacionales, prólogos y presentaciones, comentarios bibliográficos, proyectos y trabajos legislativos, artículos periodísticos, opiniones y dictámenes, traducciones, participación en congresos y seminarios, cursillos y ciclos de conferencias y clases extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que está todo dicho, yo no hablo más. Vuelvo a agradecer, Raúl, que estés con nosotros y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el gusto de que podamos charlar un rato esta tarde sobre estos temas que nos interesan. Cuando uno tiene un currículum largo es porque generalmente tiene una vida larga, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda otra, el resultado de la vida, ¿no? Le agradezco que se hayan omitido los datos del prontuario policial. Queridas amigas, amigos, hablar de lo institucional en este momento creo que de alguna manera es una necesidad. No me voy a referir al panorama actual en el detalle, porque evidentemente nos encontramos frente a un panorama que desde el punto de vista institucional es claramente desolador y diría que caótico. Todos sabemos lo que está sucediendo, se está legislando por decreto ley, el Congreso se encuentra trabado, no solo por recesos, sino porque se ha trabado la designación del presidente de la Comisión Bicameral que resuelve acerca de los decretos leyes. Existe una minicorte con 3 ministros que supuestamente estaría encargada del control de constitucionalidad de todo el país, un triunvirato, y además se han propuesto 2 ministros por decreto. Hay toda una tentativa de neutralizar al Congreso y por otra parte conseguir una corte adulta que legitime esa aprobación del Congreso. Esto de alguna manera no es exactamente la asunción de la suma del poder público tipo Fujimori, pero de alguna manera se asemeja un poco frente a un panorama de políticos desconcertados, frente a una cobertura mediática de todo esto. Creo que todo esto es resultado sintéticamente de una etapa de colonialismo avanzado que estamos sufriendo. Una etapa que continúa el viejo colonialismo de alguna manera. El viejo colonialismo fue de ocupación territorial, cuando se ocupaban los españoles. Después hubo el neocolonialismo, sobre todo británico, la ocupación a través de las oligarquías locales primero, a través de, al final terminó con una ocupación a través de nuestras propias Fuerzas Armadas, convenientemente enloquecidas a través de cursos, mediante cursos en Panamá o cursos de franceses colonialistas y racistas, etc. Bueno, ahora tenemos una etapa avanzada de colonialismo. Hoy el mundo está en manos de corporaciones económicas que disputan poder político, no solo en nuestra región, sino naturalmente en los propios países centrales. El poder político está muy disminuido.
virreinal, diría, con los representantes de las corporaciones sentados en nuestros gabinetes ministeriales. Frente a esta circunstancia y frente a esta quiebra de alguna manera, o resentimiento del orden constitucional que estamos sufriendo, de este caos institucional, los políticos deben hacerse cargo del caos, y creo que sería bueno que declaren emergencia institucional, en esta época que se declaran emergencia de toda clase, ¿no? Claro que no serviría, las emergencias sirven para que no se hagan licitaciones y se hagan compra directa, que naturalmente son ocasión de cohecho. La emergencia institucional no serviría para eso, porque no podemos comprar nada de forma directa, pero sería bueno que la proclamen, ¿no? Lo que pretendo en estos minutos no es usurpar la función de los políticos, que de alguna manera van a salir de esto, reaccionarán, etc., sino que es ir un poco más al fondo. Mirar lo que la coyuntura quizá no permite ver con claridad. Si este caos institucional ha sido posible, y ha sido posible lo que estamos sufriendo, es porque hay alguna falla en el sistema de pesas y medidas de la Constitución. Hay algo en la Constitución que no funciona, que está fallado y que ha permitido que pase esto. Esto lo advierto desde hace tiempo, no es la primera vez, lo digo como motivo de esta coyuntura, aunque debo confesar que mi imaginación no es tan rica como para haber imaginado esta situación, ¿no? Pero sí, claro que lo venía observando. Una constitución es, podría decir que una constitución es un estatuto, pero es lo mismo. Una constitución es un código político. Es un código político que surge con un movimiento de codificación a partir del siglo XVIII, XIX, se extiende, que tiene por función fundamentalmente repartir poder. Repartir poder para el ejercicio de la soberanía en una forma tal de tratar de impedir la hegemonización de ese poder. Si un poder ejecutivo puede hacer todo esto sin que nadie se lo impida, es porque algo está mal repartido. Y evidentemente creo que eso se traduce en decir que la Constitución es mala, no funciona bien, no tenemos una buena Constitución. Yo sé que plantear hoy una reforma constitucional sería absurdo, no tiene sentido en esta coyuntura política, es impensable, pero amigas, amigos, todo esto pasa como pasaron otras cosas, como todo, y espero que pase sin violencia. Pero hay que pensar en el futuro, hay que ir pensando cómo hacer para que esto no se reitere. Los políticos quizá deban pensar en los errores cometidos en su campo, pero uno de esos errores puede haber sido no haber previsto el impedimento constitucional a una circunstancia caótica institucional. Los códigos no impiden la crisis, eso es absurdo pensar que un código va a impedir una crisis política, una crisis económica, no lo impide. Tampoco pueden impedir los terremotos ni los tsunamis, eso es verdad. Pero lo institucional, si bien por cierto no es omnipotente, si bien no impide estos fenómenos, yo no creo en un procedimentalismo así que todo se va a resolver a través de lo institucional y entonces vamos a ser todos felices, comer felices siempre. No, eso no es cierto. Pero es lo que crea un obstáculo para la hegemonización. Y es lo que genera una red de contención para los momentos en que se producen las crisis. Como toda constitución es un límite, impone límites, hay un sistema de pesos y contrapesos. Y si bien por cierto tenemos que apelar siempre a la Constitución, no queda otra, está bien que lo hagamos, no por eso tenemos que pensar que la Constitución que tenemos es lo mejor del mundo. No. La usamos, es cierto, tenemos que usarla, naturalmente, pero esto es como si tuviéramos un automóvil. Lo usamos, sí, porque es el único que tenemos, sí. No nos queda otra.
Pero esto no significa creer que tenemos el mejor automóvil del mundo, porque una de esas tenemos un cachivache. Está bien, usamos un cachivache, sí, que se queda sin freno, se descarga, no nos queda otra. Con la Constitución pasa lo mismo. Es decir, sí, usamos la Constitución, pero no creamos que tenemos la mejor Constitución del mundo. No la tenemos. Tenemos una Constitución que lo institucional es mala. Cuando digo esto me dicen, no, está ignorando al Alberdi, que se... No estoy ignorando al Alberdi, soy bastante alberdiano. Alberdi, el gran tucumano, pensó una Constitución desde Chile, cuando escribió las bases, en 1852. Pero, ¿qué era lo que veía Alberdi? ¿Qué tenía que organizar? Un Estado, darle un estatuto a un Estado que tenía unos 10 villorrios repartidos en su territorio, un puerto con una oligarquía que criaba ovejas para mandar lana a Inglaterra y que además era un puerto de contrabandistas, un ejército de pobres zaparrascosos, desarmado, un desastre, un territorio extenso que no se controlaba todo por parte de la autoridad nacional y además el riesgo muy poco poblado, menos de 2 millones de habitantes, y él veía el riesgo, había visto, veía lo que le había pasado a México, Estados Unidos le había sacado 2/3 del territorio, y bueno, tenía que pensar un estatuto para organizar un Estado sobre esa base, sobre esa realidad. Yo no, Alberdi se habrá equivocado cosas, no tenía una visión totalmente europeísta, es cierto, pero bueno, no exijamos que haya sido visionario, que se pueda adelantar 200 años su época, ¿no? Pobre que lo pudo hacer. Y hoy lo que sacan a Alberdi, etc., no nos olvidemos que Alberdi se murió pobre en París porque Mitre no le pagó el sueldo de los años que trabajó como embajador. Bueno, entonces cuidado con lo que hablan de Alberdi, ¿no? Con Alberdi no es Alberdi el problema. Lo cierto es que tuvimos una constitución y un orden constitucional bastante complicado en el país. Y realmente, si esta constitución tiene legitimidad, es a partir de hace unos escasamente 20 años. Es cierto. ¿Por qué? Porque tuvimos una constitución que primero, cuando la trajeron a Buenos Aires, el que la iba a llevar a Buenos Aires, el que iba a entrar a la ciudad de Buenos Aires, le dijeron mejor que no la traiga porque lo fusilamos. Se separa el Estado de Buenos Aires, los rosistas se habían hecho mitristas para... ¿sí? Se pasaron. Y se separan porque no querían repartir los impuestos, claro, la participación federal. Y hasta 1860 siguen así hasta que Buenos Aires conquista el interior y todos sabemos después lo que pasó. Después tenemos una constitución que declara soberanía popular, libertad, etc. Y una oligarquía, que bueno, todos sabemos lo que hizo. Cada vez que se la invocaba era para limitar la soberanía popular, que no tenía ninguna importancia, no tenía nada que ver en el panorama político, hasta que después vinieron los movimientos populistas, etc. Una constitución del siglo XIX, con derechos individuales. En 1949 se incorporan los derechos sociales, en 1956 se saca por un decreto, se derogó la Constitución por decreto, porque había sido convocada faltando 3 diputados para tener los 2/3 que marcaban en la totalidad de las 2 cámaras, y entonces sin cámara se convoca una constituyente para el año siguiente, que se reúne y mete un artículo 14 bis que quedó ahí enchufado en la Constitución, que no se sabe realmente una cuña de extraña madera. Después la NUS se la reformó por un tiempo para poner 3 senadores, después perdió vigencia con el paso del tiempo, y finalmente sí llega a haber cierta legitimidad en 1994, porque bueno, el constituyente electa un partido proscrito, todos estuvimos representados, malo, bien, bueno, todos tuvimos. Con eso adquiere legitimidad, pero no significa que lo que haya salido en el 94 sea perfecto, ni mucho menos. Fue una constitución que se arregló a los ponchazos, porque todos sabemos que la constituyente del 94 se convocó para posibilitar una reelección. Entonces, después que se había conseguido la reelección, todas las cosas quedaron con violines sueltos. En realidad, de apuro, resultado es que sí, tenemos una constitución que en ese sentido, si a partir del 94 podemos decir que pudimos representados todos, quiere cierta legitimidad,
pero presenta graves problemas institucionales. Primero, por ejemplo, sin ir más lejos, la Constitución no dice quién resuelve los conflictos entre poderes. Si mañana, que no me llama la atención en lo más mínimo, el Poder Ejecutivo dice: yo no cumplo las decisiones judiciales porque no se me antoja, ¿quién resuelve el conflicto? La Constitución no lo dice. Nuestra Constitución no lo dice. Alguien lo tiene que resolver, porque si no legitimar una guerra civil, claro. No, eso no va. Pero no lo dice. Segundo, la ciudad de Buenos Aires es autónoma, como todos sabemos. ¿Qué significa eso? ¿Es un municipio? ¿Es una provincia? ¿Qué es? No se sabe. Yo defiendo la tesis de que es una provincia con cierta autonomía limitada por razón de ser sede de la autoridad federal. Pero esa es mi posición. La Constitución no lo dice. No habla. Y otros dicen: no, es sui generis. ¿Qué es sui generis? Bueno, cuando no sabemos qué es algo, decimos que es sui generis. Tres, autonomía del Ministerio Público, etcétera, se tira ahí a un costado, el Ministerio Público es autónomo, etcétera. No se dice más nada. Pueblos originarios, reconoce la existencia de los pueblos originarios. Menos mal, ¿no? No existan directamente. DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, el problemita que tenemos ahora. No estaba en la Constitución. Don Rafael Bielsa, el viejo administrativista, viejo científico, uno de los juristas más importantes que tuvimos en el país, lo llamaba decretos leyes. Y sí, efectivamente, pero después los gobiernos de facto empezaron a llamar decretos leyes a sus decretos leyes, y entonces se empezó a llamar decreto de necesidad y urgencia. Y bueno, en el 94 se pusieron, algunos lo resistimos, dijeron que era mejor ponerlo en la Constitución que dejarlo sin reglamentación. Todos sabemos que para establecer la comisión bicameral por ley, eso se delegó una ley incluso, poder constituyente delegado a la ley ordinaria, cosa que es grave, pero se tardó años en hacer la ley que establece esta comisión bicameral que ahora está trabada. Los decretos de necesidad y urgencia son de necesidad y urgencia, claro. Ahora, cuando se hace un decreto de necesidad y urgencia sin necesidad ni urgencia, eso es un decreto ley directamente, en el sentido de los decretos leyes del gobierno de facto. Pero así los tenemos legislados en la Constitución con una comisión bicameral cuya organización se deriva a la legislación ordinaria. Consejo de la Magistratura. En el derecho comparado, el Consejo de la Magistratura gobierna el Poder Judicial. En nosotros no, administra. ¿Dónde termina un acto de administración? Empieza un acto de gobierno, lo sabe Dios. Sí, yo ya sé que comprar una bombita de luz es un acto de administración, hacer el reglamento de la justicia es un acto de gobierno. Pero en el medio lo que queda no se sabe. Integración del Consejo de la Magistratura, bueno, se integra con representantes en forma equilibrada. Y la forma equilibrada tampoco se dice. Declaración de derechos. Nuestra más rica declaración de derechos proviene de la incorporación en el inciso 22 del artículo 75 de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. No tenemos una declaración propia de derechos, lo hemos recibido a través, hemos estado tan atrasados que lo recibimos a través de la consagración internacional. Para colmo, ahora tenemos un candidato a la Corte designado por decreto que dice que esto es derecho prestado. Es de segunda jerarquía. Quedaron en la Constitución cláusulas obsoletas. Algunas no tienen importancia porque hay que considerarlas directamente no vigentes, en razón de que no se puede admitir que la Constitución sea autocontradictoria y entonces entraría en contradicción con las declaraciones de derechos incorporadas a la Constitución. El fomento de la inmigración europea, no fomentemos otra inmigración, solo la europea, tenemos blanquito que llegue este mundo. Los senadores tienen que tener un ingreso de peso fuerte, si no, no pueden ser senadores, dice la Constitución. Los jesuitas no pueden ser diputados. Pero hay otras que son bastante complicadas. Una es esta que habilita los nombramientos de comisión, que es una cláusula obsoleta, porque en realidad correspondía a una época en la cual
durante 8 meses al año, 7 meses al año, el Congreso no funcionaba y había que venir en Buenos Aires en diligencia, claro. Y otra, algo que muchos no saben, la Constitución dice, bueno, es insólito, pero dice que el gobernador de una provincia puede ser senador por otra. Es decir, el gobernador de Buenos Aires podría ser senador por Santa Fe, por ejemplo. No la podemos considerar cláusula obsoleta, es una de las cosas raras que hay. Y fundamentalmente hay un problema que no se resolvió nunca, la coparticipación federal. En el 94 la coparticipación federal, como nadie se podía poner de acuerdo, ¿qué se dijo? Se va a resolver por una ley. Ahora, la ley requiere un consenso tan grande que es imposible hacerla. En consecuencia, hasta hoy no tenemos resuelto el problema de coparticipación federal desde 1853 hasta la fecha. Estos son algunos de los problemas. Con esto no lo agoto, pero con esto estoy mostrando algunos de los problemas que tiene nuestra Constitución y no son los principales. Daría la impresión de que nosotros nunca hemos discutido en serio si el sistema presidencialista es el mejor. Es interesante, no. Damos por sentado que es el mejor, pero no lo discutimos nunca. Lo cierto es que tenemos un sistema electoral que con cociente electoral, sistema 2, da lugar a un Congreso, sobre todo diputados, con representación proporcional. En un Congreso con representación proporcional, lo que se fomenta es la fragmentación de los partidos. Si yo tengo 200.000 votos en mi barrio, 150.000 votos en mi barrio, no tengo por qué someterme a una disciplina de partido. Me presento, formo un partidito, me presento con mi nombre y soy diputado. Entonces, lo que se puede producir en general es una atomización de fuerzas políticas. En esa atomización de fuerzas políticas es muy difícil que un ejecutivo tenga mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría propia. Como no tiene mayoría propia, entonces, ¿qué hace? O legisla por vía de decreto de necesidad y urgencia, o compra legisladores con la Banesco. Ninguno de los dos métodos me parece que sea muy razonable, institucionalmente sano. Pero bueno, es decir, tenemos cruzado el sistema electoral con el sistema presidencialista. El sistema presidencialista funciona en realidad con un sistema de mayoría y minoría. Es injusto, naturalmente, porque obliga a una opción al elector. Y bueno, pues es como funciona. En Estados Unidos, un partido republicano, un partido demócrata. Punto. Se garantiza que el presidente electo durante los 2 primeros años por lo menos tenga mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Sí? El sistema presidencialista se caracteriza tradicionalmente porque el que gana, gana por un voto, se lleva todo. A partir de ese momento desteje todo lo que hizo el anterior, que es penelopismo. El anterior trata de ponerle palo en la rueda para dificultarlo. Es decir, es la lógica del sistema, independientemente de la coyuntura. Esto es la lógica del sistema. En esta lógica del sistema hay un inconveniente, que es la imposibilidad de establecer políticas de Estado. De establecer, es decir, de poner límites y decir, bueno, estamos de acuerdo en esta política y la vamos a continuar cualquiera sea que gane durante tantos años, porque en 4 años no se puede agotar la política. Es muy difícil con el penelopismo establecer política de Estado y a las pruebas me remito, ¿no? Casi toda Europa, la India, Israel, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, tienen un sistema parlamentario. Nosotros nos seguimos con el sistema presidencialista, como toda América Latina, y así nos va. América Latina, por suerte, en los últimos 30 años ha tenido escasos golpes de Estado. Fujimori, Haití, Honduras, algunos golpes blandos constitucionales, etcétera, pero sí lo que ha tenido son presidencias interrumpidas, casi 20 presidencias interrumpidas, y muchas de ellas con violencia, con saldo de muertes.
realmente cabe preguntarse si para cambiar un gobierno es necesario poner en crisis el sistema. Un cambio de gobierno en un sistema parlamentario es una crisis política, pero un cambio de presidente, una presidencia interrumpida en un sistema presidencialista es una crisis de sistema, con todas las consecuencias que eso tiene, que coloca el sistema al borde de una catástrofe. Es decir, no vamos a evitar nunca que un auto vuelque, pero una cosa es que vuelque y otra cosa es que derrape por un precipicio. Esto creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. No obstante, bueno, se argumenta, dice, no, mire, sigamos así porque yo no sé si voy a servir en otro sistema. En nuestro político está ahí, la duda. Siempre el que es líder en un momento no es líder porque es el mejor, sino que es el mejor porque es el líder, porque sabe hacer lo que es necesario para ser líder en ese momento. Entonces el que se maneja como pez en el agua en este sistema dice, no, un momento, eso me pone en otro sistema y no funciona. Me cambia la regla de juego y ahora que me va a tocar a mí, todos consideran que le va a tocar al próximo, menos todavía. Bueno. Entonces empiezan a usar argumentos absurdos. No tenemos partidos fuertes. Es la cuestión del huevo y la gallina. En un sistema parlamentario necesariamente tiene que haber una coalición y normalmente vemos que hay tendencia a dos coaliciones. Incluso partidos que han gobernado años en Europa originariamente no eran partidos, eran 2 o 3 partidos que coaligaron hasta... Tiene que haber una coalición para hacer una mayoría y los otros también tienen que coaligarse para disputar el poder, de modo que la tendencia a los dos partidos fuertes, o por lo menos 2 coaliciones fuertes, siempre existe. En lugar del sistema que tenemos nosotros, lo que existe es la tendencia a la atomización. Nos gusta el líder, este es un argumento que nos gusta el líder. ¿A quién no le gusta el líder en el mundo? Tener un estadista, tener un conductor, tener a alguien responsable, y sí, todo el mundo le gusta. Y cuando hay fenómeno, magnífico. Pero cuando hay alguien que tiene esas condiciones personales, ese va a brillar en un sistema presidencialista, en un sistema parlamentario, en cualquier sistema que sea. Y cuando no hay, ¿qué hacemos? Le pedimos a Canadá que nos fabrique uno y nos lo mande enlatado. Cuando no hay alguien que tiene esas condiciones, cuidado, ahí esas son condiciones naturales, condiciones de empatía incluso con la gente. Bueno, cuando eso no existe, lo que natura no da, constituye no presta. Y ahí tenemos cualquier estúpido puesto en condición de líder. No hay estúpido. Argumento raro, no, nosotros somos un país federal. Sí, Alemania es federal, tiene un sistema parlamentario. Austria es federal, tiene un sistema parlamentario. ¿Qué inconveniente hay? Hay que acomodar el Senado de alguna manera, pero funciona. Y también tiene el Senado, sí, claro, organizado un poco distinto, pero el Bundesrat representa al gobierno de los estados y resuelve el problema de coparticipación federal mucho mejor que nosotros, que no lo resolvimos hasta hoy, como lo dejamos en manos del Ejecutivo. No evita la crisis. Ya sé, no evita la crisis. Pueden surgir cosas medio patológicas. Mire Berlusconi. Sí. ¿Se imagina lo que hubiera hecho Berlusconi en un sistema presidencialista? Menos mal que hubo un sistema parlamentario que lo contuvo. Claro. Y por último, si hubiésemos tenido un sistema parlamentario, Macri no estaría gobernando. Seamos sinceros. Hubiese habido que hacer una coalición, hubiese sido, bueno, entregamos 2 ministerios, le entregamos salud, le entregamos educación, no sé, etcétera, nos ponemos de acuerdo con nuestro partido, se hace mayoría. Necesitamos un gobierno fuerte, y sí, el gobierno parlamentario es fuerte. Es un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, gobierna mientras tenga mayoría parlamentaria, el que la pierde se va. Listo. Y acabamos con todas todos esas discusiones o
El que tiene mayoría se queda durante el tiempo que siga teniendo mayoría. Ah, pero es un dictador. No. Winston Churchill fue un dictador. Habrá hecho barbaridades que no le gustan, pero no porque es un dictador. Felipe González fue un dictador. Se quedaron y le tuvieron mayoría. ¿Por qué? Porque hay un sistema de control distinto, hay un sistema de pesos y contrapesos distintos. Otra de las observaciones es que con un sistema parlamentario nosotros que somos tan proclives a estar siempre peleados y a tomar posiciones irreductibles nos podemos quedar sin gobierno. Adoptemos la cláusula alemana. El voto de desconfianza que hace caer a un gobierno no lo hace caer, por más que tenga mayoría, si no está la propuesta de un nuevo gabinete, de un nuevo gobierno. Con eso garantizamos que siempre vamos a tener un gobierno. Y la otra es la función que tiene el presidente en una república parlamentaria. El presidente parlamentario no es solo un señor que sirve para recibir embajadores y hacer esas cosas y hace todo eso, pero tiene poder en la crisis. En la crisis es el que llama y dice: muchachos, ustedes hacen un gobierno. Llaman a los líderes de los partidos, arréglense, hagan un gobierno. No, pero no podemos, etcétera. Ah, ¿no quieren hacer un gobierno? Bueno, fenómeno. Yo tengo el poder de disolver el Parlamento y en 30 días llamamos elecciones. Y con eso los apuran. Claro, normalmente se elige presidente parlamentario alguien que tenga larga experiencia política, que esté más para el lado del arpa que del violín, normalmente, que sea capaz de tener esta autoridad para hacer estas cosas. Tengamos cuidado con eso de los franceses, con el sistema de la cohabitación. La cohabitación es como divorciados a los que se obliga a vivir juntos. No, eso no funciona, ¿no? El presidente parlamentario tiene que ser alguien que sirva para esta función. Y la cohabitación es el presidente de un sistema presidencialista que perdió la mayoría y entonces gobierna un primer ministro y se queda cohabitando con él. No, es el opositor político derrotado. Cuidado, ese es un modelo de constitución que en definitiva este semipresidencialismo, semiparlamentarismo, lo adoptaron algunos países del este europeo con resultados bastante malos, porque naturalmente que siempre tiene que haber una situación conflictiva ahí. Y además, no nos olvidemos que es un sistema inventado por De Gaulle a la medida de la crisis del 58, a la medida de la crisis de la Quinta República. Ni siquiera se discutió en una asamblea de la Constitución francesa, sino que se sometió a un referéndum directamente. Es decir, es una constitución hecha a la medida de un momento de crisis. Pero la otra pregunta es, bueno, pero entonces lo que vos me propones es que le saquemos la omnipotencia al presidente y se la demos al Congreso. Bueno, en principio no es eso. Pero siempre es mejor que la tenga una asamblea y no que la tenga una persona, de cualquier manera. Pero no es eso. No es ni siquiera esa omnipotencia no la tiene ni siquiera el Parlamento británico. Los ingleses no tienen constitución escrita, pero se dice que el Parlamento británico en una época se dijo que podía hacer todo menos convertir a un hombre en mujer, hacer que Malta pertenezca a Europa. La tercera, que una mujer pueda ser jueza. Hoy las tres cosas son posibles, pero no importa. El Parlamento británico también podría ser cualquiera de las tres cosas. Pero no, tampoco es, dejando de lado la tradición británica, que es muy particular, lo que hay es un sistema de pesos y contrapesos diferente. Hay un control de constitucionalidad que funciona de una manera diferente también. Y aquí me detengo porque empieza el problema justicia. ¿Cómo funciona el control de constitucionalidad en un gobierno parlamentario? Funciona a través de una corte o tribunal constitucional, que es un tribunal político, que es el tribunal que resuelve los conflictos de poderes
que es el tribunal que controla la justicia electoral y los partidos políticos, y que es el tribunal que declara la inconstitucionalidad, el único que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en definitiva. Y cuando la declara, la ley pierde vigencia directamente. Es un tribunal que no está nombrado de una vez para siempre, no es vitalicio, tiene mandatos, no lo nombra la misma fuente, el Senado nombra uno, el diputado nombra otro, el Consejo de la Magistratura nombra otro, nombramientos cruzados que se van renovando por tercios, mandatos largos, pero mandatos, 8 años, 12 años, 10 años, pero mandatos que se renuevan por tercios, y ese tribunal tiene un control de constitucionalidad centralizado que es firme, serio, hace perder vigencia a la ley. Es un invento que viene de la Constitución austríaca, del Oktoberverfassung de los austríacos de 1919, pero la verdad sea dicha, el control de constitucionalidad tiene dos fuentes, o dos sistemas que durante mucho tiempo se dijo que eran incompatibles. Uno es el sistema difuso de los Estados Unidos, otro es el sistema centralizado de la Constitución austríaca del 19. Conforme al sistema difuso, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. En última instancia, llega a la Suprema Corte. Conforme al sistema centralizado, solo el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de una ley. No es que estos dos sistemas sean absolutamente incompatibles. Hoy se ha llegado a la conclusión de que se pueden combinar de alguna manera. Un juez la puede declarar en el caso, pero eso se lleva al tribunal y en definitiva se resuelve si sigue la ley vigente o no. Nosotros tenemos un sistema que en principio se lo copiamos a los norteamericanos y después lo arruinamos totalmente. Y lo arruinamos por dos razones. La primera, tenemos el sistema difuso. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Llega a la Corte Suprema dice la ley es inconstitucional. En los Estados Unidos lo que la Corte Suprema resuelve es obligatorio para todos los tribunales. Entre nosotros no. Cada uno sigue haciendo lo que se le da la gana. La ley sigue vigente, claro. Pero además de que cada uno sigue haciendo lo que se le da la gana, de que siga vigente la declaración de inconstitucionalidad de una ley depende de la composición de la Corte, porque la ley que hoy la Corte declaró inconstitucional, mañana puede declararla constitucional. Yo cuando tengo que explicarle esto a los muchachos para que se les fije, se lo explico muy gráficamente. ¿Puedo fumar el porro? No puedo fumar el porro. Después de primera instancia me dicen, no puede fumar el porro. Cámara de apelaciones, casación, la Corte sí puede, pero a condición de que no se haya muerto ninguno de los miembros de la Corte y entonces le cambió la composición. Imagínense ustedes que venga mañana y me consulte a alguien como abogado, un señor que viene y 100 millones de dólares y dice, no, yo estoy invertido en capital golondrina, sino en serio, con una fábrica que va a hacer producir esto, quiero firmar este contrato. Y yo le diría, sí, mire, todo esto lo puede hacer con esta Corte, pero si se muere alguien, no. Esa es su seguridad jurídica. Ese es el sistema que nosotros tenemos de control de constitucionalidad. Funciona de esa manera. Y no solo funciona de esa manera, sino que además hemos hecho algo que es realmente inconcebible. Hay dos funciones que cumple un poder judicial. Una es la función esta de control de constitucionalidad y la otra es la función del servicio de justicia, de resolver los conflictos. Bueno, esta función de resolver los conflictos y la función de control de constitucionalidad en el mundo se plantearon desde su origen, desde el origen del Estado de Derecho, de manera contrapuesta. Una cosa fue la Revolución norteamericana y otra cosa la Revolución francesa.
Los norteamericanos se sacaron de encima al rey de Inglaterra, pero no cambiaron la estructura social de su país. Los franceses se sacaron de encima a la nobleza provinciana y al idiota de Luis XVI, pero cambiaron la estructura social porque subió la burguesía. Entonces, los norteamericanos, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, cuidado, nos sacamos al rey, a ver si ahora ponemos un tipo que tiene más poder que el rey, o le damos un gobierno federal, un poder hegemónico superior al del rey que sacamos del medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, vamos a poner jueces a controlar legisladores. Hicieron una Corte Suprema para controlar los legisladores federales, no los estaduales, no los provinciales. Por eso que podía haber estados esclavistas en Estados Unidos, con toda la Declaración de Virginia y todo ese asunto, pues la Declaración de Virginia regía por la legislación federal. Se tardó muchos años en Estados Unidos, hasta el siglo XIX, entrado el siglo XIX, que la Corte controló la constitucionalidad de las legislaciones provinciales. Pero bueno, modelo norteamericano, jueces controlando legisladores. Francia, Revolución Francesa, se cambia la estructura social y la revolución se hace no solo contra la nobleza, sino contra los jueces, que eran un instrumento de la nobleza. Entonces, ¿qué dice el Parlamento Revolucionario francés? Vamos a poner legisladores a controlar jueces y crean un tribunal en el Parlamento que se llamó casación. Tribunal que podía romper las sentencias en que los jueces se apartaban de la ley. Jueces controlando legisladores norteamericanos, legisladores controlando jueces en Francia. Dos cosas distintas. Pero esa función de unificar jurisprudencia, de romper las sentencias que se apartaban, bueno, después vino Napoleón, salió, etc. Pero el origen es este, es la diferencia entre las dos revoluciones, entre el sentido de las dos revoluciones. Quedó como una función casatoria la función de unificación de criterios de interpretación de la ley. Una ley se interpreta, y cada doctrinario interpretamos una cosa distinta, etc. Pero lo que da seguridad es que al final haya una interpretación consagrada, una cierta interpretación consagrada. Esa es la función casatoria. En Estados Unidos, en la legislación ordinaria, eso no existe, porque el sistema federal es distinto al nuestro. Cada provincia tiene sus propios códigos. Entonces, la única casación que se hace es la Constitución. Nosotros no. Nosotros tenemos códigos únicos con 25 interpretaciones diferentes posibles. Un día, en 1904, pasó lo que tenía que pasar, vino la sentencia loca. Entonces la Corte Suprema nuestra dijo, un momento, sentencia loca, por excepción nosotros podemos controlar la sentencia loca. Se la llamó sentencia arbitraria. Entonces, por vía de arbitrariedad, a partir de 1904 empezó a hacer casación. Por excepción. Como la excepción se convierte en la regla, hoy la Corte Suprema nuestra debe tener unas 100 causas, 120 quizá, por inconstitucionalidad normativa de leyes. El resto de las 14.000 firmas que tiene al año son por casación, son por arbitrariedad. Se convirtió en un tribunal de casación. El inconveniente es que un tribunal de casación que exista en el mundo, por supuesto, son tribunales numerosos, integrados por muchas salas, y cada sala está integrada por especialistas que conocen la materia, porque nadie conoce todo el derecho, absolutamente nadie. Hoy menos que nunca. Y vamos a seguir peor. Cosas tan especializadas de tal forma que, bueno, nadie tiene un conocimiento de Leonardo da Vinci del derecho, no existe. Para hacer control de constitucionalidad es necesario conocer el derecho constitucional. Y si alguien conoce, si se conoce el programa del derecho, mejor. Pero es imprescindible. ¿Por qué? Porque declarar inconstitucional una ley normalmente es una grosería que tiene que haber en la ley, no se está declarando inconstitucional en la manchata. Entonces, bueno, alguien que sabe derecho constitucional, no menos bien, bueno,
Con eso basta. Para hacer casación es necesario, porque hay que unificar doctrina, unificar interpretación, es necesario ser especialista en la materia que se está tratando. Pero una cosa es que yo delegue a alguien que me redacte algo y después lo leo y puedo verificar la calidad de lo que hizo y corregirlo, y otra cosa es que yo no pueda hacer eso porque no conozco la materia. Una cosa es delegar, bueno, escribime tal cosa, a ver cómo lo hiciste, pero otra cosa es, aquí te traigo esto, bueno, me parece bien. Bueno, en definitiva, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Quiénes son los letrados? Cada juez de la Corte trata de concentrar en su equipo lo mejor que puede encontrar en el mercado, que normalmente son secretarios, que tienen experiencia, etc. Si es consciente, trata de tener lo mejorcito. Pero después, como son los letrados los que deciden, resulta que los secretarios son los que en definitiva corrigen los criterios de los camaristas. Es un poco patológico el asunto. Y los ministros ponen el gancho firme. Así funciona nuestro control de constitucionalidad y nuestra casación. Dos funciones que en un sistema parlamentario están claramente separadas. Una cosa es la Corte de Casación, que unifica jurisprudencia, otra cosa es el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político que se ocupa de la constitucionalidad de las leyes, con un control serio de constitucionalidad. Realmente, de ahí para abajo vienen los jueces federales, los sistemas de designación. Tenemos una constitución conforme a la cual el Consejo de la Magistratura, que no se sabe cómo se organiza, por eso que hay 3 leyes de organización del Consejo de la Magistratura, mejor dicho, sí, hay 2 leyes y una tercera que no sancionó ningún Congreso. Hay una primera ley, no, son 3, no me equivoco, si perdí la cuenta. Hay una primera ley de organización, después vino una segunda, después vino una tercera, que fue parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, pero la misma Corte Suprema no se limitó a declararla inconstitucional en parte, sino que dijo que esa parte se suple con la segunda. De modo que hay una tercera ley que en una parte se rige con la segunda, que no sancionó ningún Congreso, sino que la Corte Suprema la recortó, pegó y armó de esa manera. Eso es lo que parte del caos institucional que tenemos. Normalmente un Consejo de la Magistratura han tenido distintos destinos en Europa. El más interesante quizás es el italiano. El Consejo de la Magistratura francés se murió de inanición porque se lo comió el Ejecutivo. El italiano tuvo un desarrollo bastante importante. El Consejo de la Magistratura italiano agarró en serio el poder judicial, que es un consejo integrado por 20 jueces elegidos por voto proporcional. Hay partidos de jueces, se los reconoce ideológicamente, hay jueces de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, se votan. Como tiene un voto cada juez, sin interesar la jerarquía del poder judicial, predominan los jueces más jóvenes, los de primera instancia, y los 10 restantes los nombran los partidos políticos en razón de proporción a la representatividad que tienen en el Parlamento. Cada partido trata de mandar el jurista de su partido, que eso más o menos hace que haya un lenguaje común en el Consejo de la Magistratura. Ese Consejo de la Magistratura es el que convoca los concursos, es el que se designa a los jueces. Cada uno sabe cuál es la ideología de los que lo integran, no hay dudas respecto de esto. El Ejecutivo no interviene y entonces el Poder Judicial tiene amplia posibilidad. Hay jueces que dejan la función judicial por un rato, se van a ser diputados, senadores, vuelven, etc. Como no hay interferencia
con el otro poder no hay inconveniente con eso. Naturalmente con eso han empoderado al Poder Judicial bastante. Ha habido algún primer ministro que dijo al abrir las sesiones del Parlamento que tenían que quitarle poder. Terminó exiliado por corrupto, claro. Se terminó el pentapartito de ahí. En el momento de Manipulite, ese Poder Judicial fue el que salvó la continuidad de la República. En el momento en que hubo que combatir un terrorismo serio, lo hizo sin necesidad de violar derechos humanos, ni matar a nadie, ni hacer desaparecer a nadie, y se enfrentó frente al Setempronero, fascistas, se enfrentó frente al Graterose. En el momento que hubo que pelearse con la mafia, le mandaron jueces, le volaron, etc. Un desastre. Puso otro, siguió adelante. Lo controló al compañero Berlusconi. Es decir, yo creo que no se pueden copiar sistemas, pero creo que es bueno mirar los resultados bastante positivos dentro de todo lo defectuoso que pueda tener cualquier humano, cualquier institución humana. No tenemos que dejarnos llevar tampoco por lo que dicen los italianos respecto de su justicia, porque los italianos son peores que nosotros, son todo lo que tiene lo peor del mundo, más corruptos, sucios, asquerosos, etc. Eso es algo que está íncito en la personalidad básica, más o menos. Pero mirar los resultados es interesante. En fin, creo que todas estas son cosas que nosotros en lugar que tenemos un consejo de la magistratura que no sabe cómo se integra, que llama concurso cuando tiene ganas, que se pasó 2 años sin hacer ningún concurso, que provocó un 75% un 25% de vacantes en el Poder Judicial. Y el concurso que sale, bueno, primero sale el jurado que dice este es el orden de mérito, después se junta lo del concurso y cambian el orden de mérito como se le da la gana. No mucho, pero bueno, el 10º lo pasa primero, el 5º lo acomodan, y de ahí sacan una terna que pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo elige de la terna uno. Esto se discutió en la Convención Constituyente del 94, y yo les dije, pero ¿por qué la terna? ¿A quién van a elegir? Algún diputado radical me dijo, bueno, no, porque la condición republicana. Pero un momento, ¿qué condición republicana? De los 3, si usted es ministro de Justicia y le llevan 3 nombres y se tiene que proponer uno, ¿qué va a decir? Bueno, ¿cuál es el amigo entre los 3? No hay ninguno. Va. ¿Cuál es el enemigo? No, tampoco conocemos que ninguno de los 3 es enemigo. Bueno, ¿quién es el más idiota de los 3 para ser más inofensivo? Ese es el criterio, ¿no? Políticamente no hay otro, seamos sinceros. Entonces esa función de la terna es sumamente discutible. Bueno, no obstante tenemos la terna, con todos los inconvenientes que después se traban las designaciones, que después tiene que pasar por un filtro, por el otro filtro, porque es uso en forma, en fin, todas esas cosas. Y después tenemos resultados. Yo sé perfectamente que todo esto que estoy diciendo suena a la necesidad de una reforma constitucional. Creo que necesitamos una reforma constitucional, que debemos pensar. Sé que en este momento de caos institucional suena raro estar pensando en una reforma constitucional ahora. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Va a pasar como pasaron otras cosas peores. Y espero, insisto, repito, espero que pase sin violencia, pero esto va a pasar. Lo que tenemos que empezar a pensar es esto, para que esto no se repita. Para que esto no se repita. Sé que una reforma constitucional vendrá en otro momento, sí. Pero si no empezamos a discutir estas cosas, en el momento en que venga una reforma constitucional, no podemos sacar un conejo de la galera, no podemos sacar algo de la manga y decirle a nuestro pueblo, mira, le venimos a proponer un gobierno parlamentario. ¿Qué es eso? Me van a preguntar. ¿Qué invento es eso? ¿Qué sacó? ¿Qué tiene? ¿Está haciendo prestidigitación? No podemos sorprender.
Creo que la discusión es momento de empezar. No importa que el espacio político no esté. El espacio político en un momento se va a abrir porque es indispensable que se abra. Pero en el momento que se abra, tengamos nuestro pueblo informado. Yo no pretendo que todo lo que haya dicho deba ser como yo digo, ni mucho menos. Algunas cosas las largo para provocar. ¿Por qué? Porque creo que hay que discutir. Ese es el asunto. Tenemos que discutirlo. Tenemos que discutir esto. El espacio institucional que tenemos. No creamos que tenemos la mejor institucionalización. No la tenemos. Tenemos una institucionalización que ha cobrado cierta legitimidad desde hace 21 años, pero no es la mejor en cuanto al sistema institucional, a la distribución de poder, a controles, a precios y contraprecios. Y justamente, sí, tenemos que usar de momento, perfecto, pero cuidado que hemos sacado un auto del garaje, estuvo parado mucho tiempo, le hicimos algunos arreglos de apuro, lo pusimos a funcionar y a hacer ruido por todos lados. Y justamente creo que eso es lo que nos está pasando. Esos agujeros, esos defectos, esos ruidos son los que permiten la realidad de este caos. Esto va a pasar, pero pensemos las condiciones para que no se repita. Bueno, muchísimas gracias.